Ya estamos con una tremenda invitada. Estamos con Ana Nieto, presidenta del Colegio Químico Farmacéutico, para conversar de uno de los temas del día, porque Piñera lanzó nueva política de medicamentos. ¿Qué te pareció el anuncio? Primero que todo, Ana, ¿cómo estás? Mira, primero que todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Como Colegio Profesional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, la verdad es que este colegio siempre ha apoyado iniciativas que vayan orientadas efectivamente a contribuir en mejorar el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. La verdad que un poco los anuncios de hoy en este lanzamiento de Política Nacional de Medicamentos nos sorprende porque en realidad, más que una política nacional, vemos que no hay ninguna novedad en las medidas que están planteando. Por ejemplo, como el tema de los medicamentos indios y otros que no son más que una estrategia comunicacional con fin de generar una sensación de ahorro en la comunidad, como lo es la licitación FONASA, que también fue mencionada. Entonces, de algún modo, para nosotros, estas medidas que hoy se anuncian son un poco políticas humo, que más bien son como un disfraz para hablar de que estamos haciendo una política nacional orientada a disminuir los costos, pero básicamente son las mismas medidas que han estado impulsándose y que nosotros ya hemos dicho categóricamente que no significan un real ahorro o una mejora en el acceso a medicamentos en este país. ¿Cómo ustedes llegan a la conclusión de que lo de hoy día es solamente un tema comunicacional y no profundo? Que tú me dices que es solo humo. ¿A qué te refieres con eso? Si puedes ser más específica. Por supuesto. Por ejemplo, hoy día estamos hablando de medidas que el presidente Piñera mencionó, dentro de las cuales tenemos el impulsar la venta de medicamentos fuera de farmacia. Esta medida de algún modo no es parte de las estrategias que están establecidas para diseñar una política nacional de medicamentos. Más bien, esta medida viene impulsándose ya de hace mucho tiempo a través de la Ley de Fármacos 1 y que fue rechazada. Y hoy en Ley de Fármacos 2 se le ha dado una fuerte campaña desde el Ejecutivo para poder sacar los medicamentos fuera de la farmacia, que dicho sea de paso, en Ley de Fármacos 1 fue establecida que estas deben ser centros de salud. Entonces, este es uno de los ejemplos que puedo mencionar en términos de que no es ninguna novedad. Dado que ya esta medida se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, son como reanuncios. Son reanuncios. Básicamente por eso me refiero de que no vemos novedades en estas medidas que se impulsan hoy como una política nacional de medicamentos. Ya, por ejemplo, también respecto a que también se mencionó hoy dentro de las medidas está la importación de medicamentos indios por parte de la Cenabast, que dicho sea de paso, Cenabast es un intermediador de compra para los establecimientos asistenciales de la red de salud. Vale decir lo que son los hospitales públicos, los CEFAM, que es la atención primaria de salud conocida como los consultorios. Entonces, de algún modo, hoy estas importaciones de medicamentos satisfacen las necesidades de la población que recibe gratuitamente los medicamentos. Pero si hablamos de que se materialice en el gasto de bolsillo de todo ciudadano que va a una farmacia, y estas farmacias coludidas, por ejemplo, no vemos que se vaya a materializar con la importación de medicamentos indios, sí nos establece una regulación de precios de medicamentos. Nosotros como colegio estábamos esperando escuchar desde el Ejecutivo que se iba a impulsar fuertemente y decididamente regulación de precios. Y una de esas de las estrategias de regulación de precios, bandas de precios, también podemos poner márgenes en la cadena de distribución del medicamento, que se pueda transparentar de una vez por todas las ganancias que hay en estos márgenes establecidos y que podamos poner, como bien decías tú, banda o ir regulando el precio a través de cobertura. Y que son experiencias reales que se han hecho, como mencionabas, en Argentina, en Brasil. No hace poco en los noticiarios se publicó esta diferencia tan drástica del precio de medicamentos
que vendemos acá en Chile, un mismo medicamento vendido en Chile, el precio es mucho menor en Argentina, en Brasil o en Italia, como lo mostraban los reportajes. ¿Y por qué se logra eso? Porque hay regulación de precios. Por eso es que hablo de que, de algún modo, las medidas que hoy escuchamos no son novedosas, nos huelen a medidas que son buenas intenciones cortoplacistas, pero que no apuntan, en definitiva, a poder tomar el sartén por el mango y regular de una vez por todas en nuestro país los precios de los medicamentos. Fíjate que, bueno, hay mucha gente que está haciendo preguntas, pero el presidente habló y dijo, los remedios en Chile son caros, demasiado caros, y eso tiene que cambiar. Y aquí es claro que hay responsabilidades de los laboratorios que a veces cobran más en Chile que en otros países. Y hay una clara responsabilidad de las farmacias que a veces no cumplen la ley. Entre las medidas incluye el proyecto de ley como la Ley de Farmacias 2, que se le va a poner urgencia, y al seguro catastrófico, la implementación de normativas para aumentar la disposición de medicamentos bioequivalentes y nuevas normas que permitirán garantizar el acceso de los remedios como la habilitación de almacenes farmacéuticos donde no existan y el despacho a domicilio para personas con dependencia severa. Correcto. Mira, hay algunas de las medidas que no todas se dijeron, digamos, en el discurso del presidente, pero que sí están establecidas dentro del programa. Y bueno, dentro de eso, una medida que vemos con muy buenos ojos es el establecimiento de una política de genéricos de bioequivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Son los medicamentos que están fabricados con su nombre de denominación común internacional, vale decir el componente químico para que lo pueda conocer un poco más la comunidad o principio activo. Y estos certifican la bioequivalencia que de algún modo le ofrece la seguridad a la comunidad de que es un medicamento que se comporta como el medicamento innovador. Vale decir, va a tener la misma calidad y seguridad que ofrece el medicamento de marca que fue el productor, digamos, de la droga. Entonces, eso lo vemos con buena medida, como una buena medida a fortalecer, pero como te digo, no es una medida nueva. Esto viene impulsado desde la Ley de Fármacos 1, en donde por primera vez se hablan de los bioequivalentes, y hoy lo que sí es destacado es que se amplíe la cantidad de genéricos bioequivalentes y que sea una obligación que estén disponibles en las farmacias. Eso va a asegurar a la población de que si no hay disponible un genérico bioequivalente pueda resguardarse a través de los organismos fiscalizadores de que esa farmacia deba disponer del medicamento. Ahora lo que vemos ahí que es un punto que nos gustaría que se incorpore también dentro de la política de genéricos bioequivalentes es que los laboratorios tengan la obligación de producir genéricos bioequivalentes. Hoy no está establecido eso. Y también, además de producir el medicamento genérico bioequivalente, es necesario que toda vez, por el motivo que sea, que un laboratorio deje de producirlo, informe inmediatamente a la autoridad sanitaria que regula en Chile toda la materia de medicamentos, que es el ISP. Eso hoy es una deuda en términos de política de genéricos bioequivalentes que ha expuesto a nuestra comunidad a que cuando se deja de producir, nadie está informado y nos enteramos, tanto la comunidad como los profesionales de salud, de que el medicamento no se está produciendo cuando ya se acabó el stock, no hay en el mercado. ¿Y cuál es la implicancia final en el usuario? Que tiene un tratamiento crónico, por ejemplo, que su medicamento no está disponible y no hay ninguna alternativa para poder dar continuidad a su tratamiento. Fíjate que hay varias cosas que me llaman la atención y una de lo que tú me dices tiene que ver con los precios, no la regulación por banda. ¿Tú crees que es la única alternativa que hay para que los precios bajen? Mira, en términos de regulación de precios existen muchas estrategias para poder regular los precios. Las bandas son una de ellas, pero acá lo que nos llama la atención es que esta regulación de precios ha sido ampliamente estudiada, se han sacado documentos que el MinSal ha impulsado, que ha sido abastecida desde la Escuela de Salud Pública por un capital humano especializado en términos de poder hacer los análisis que hay tanto en la región, en los países vecinos,
como en los países europeos, donde esto de establecer políticas de regulación de precios es algo que ya está instalado y que no podría verse de otra manera para poder favorecer el acceso a fármacos. Entonces, hoy se requiere que el Ejecutivo ponga, sobre la mesa una medida efectiva. No se ha establecido en ningún gobierno el tema de poder decir, ya, ahora es cuando nos hacemos totalmente responsables y nos establecemos una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo para que la regulación y las estrategias que vamos a abordar se implementen durante los plazos que se establezcan. Bueno, yo creo que no hay voluntad política para eso, ¿no? Exactamente, eso es lo que vemos con preocupación, porque en realidad todas las otras medidas que hoy se anuncian, que se han anunciado antes en Ley de Fármacos 1, no han logrado poder traspasar al usuario final la disminución de precios de medicamentos. Pero lo que sí podemos... que se trasladen los paracetamol, ibuprofeno y otros medicamentos a un supermercado, ¿en qué van a colaborar en que los remedios para enfermos crónicos bajen? Mira, yo quiero poner un ejemplo para poder responder a eso. Hoy tú tienes en las farmacias la venta de pañales. Cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, y vas a comprar el mismo pañal, tú ves que el precio del pañal, tanto en supermercados como en farmacia, es prácticamente el mismo o a veces mucho mayor. Nosotros no vemos, o sea, con este ejemplo quiero graficar de que el medicamento esté en la farmacia o fuera de ella, por ejemplo, en un supermercado, no nos asegura que ese precio va a disminuir. Pero para ir a experiencias concretas, tenemos en Argentina, hace muchos años atrás, se sacaron los medicamentos fuera de farmacias, pensando en que esto iba a fomentar la competencia, iba a disminuir los precios, y la experiencia que tiene nuestro país vecino es que no disminuyeron los medicamentos. Los medicamentos a la larga fueron subiendo de precio y los registros que pudieron ir recopilando desde los hospitales es que hay ingresos, aumenta el ingreso a hospitalización por intoxicación con medicamentos usados en dosis inadecuadas. ¿Cómo afectan los intereses de los químicos farmacéuticos estos anuncios del gobierno? Mira, la verdad es que hoy es importante decirle a la comunidad que para nosotros como profesionales químicos farmacéuticos, nuestra preocupación es el rol que tenemos como profesional sanitario. Hoy hablar de venta de medicamentos fuera de las farmacias, a nosotros nos preocupa porque le quitamos un derecho a la comunidad que hoy tiene a disposición. Esto independiente de que lo hagan uso de ello o no. Pero el derecho que hoy tiene la comunidad es que si va a una farmacia puede exigir que le atienda un profesional sanitario. Es un derecho que debe hacer valer. Y nosotros lo vemos día a día en las farmacias, que llegan muchas consultas que son de resorte del químico farmacéutico y donde se puede orientar en términos de usar de manera segura el medicamento. Eso es una realidad que nosotros lo vemos día a día, pero hace poco fue invitado nuestro expresidente del colegio a un matinal en donde se pudo quedar en evidencia cómo la comunidad, a través en el matinal se abrió la consulta al químico farmacéutico, y fueron innumerables las consultas respecto a medicamentos, tanto de cómo puedo usarlo, como también, y habrá algún bioequivalente para este producto que yo uso, cómo puedo, digamos, si es que estoy teniendo un malestar, saber si es por el medicamento. Entonces, todo eso quedó develado de que la comunidad tiene necesidad de conocer respecto a estos medicamentos. Hoy es un derecho poder ir al centro de salud, que es toda farmacia, incluso aquellas cadenas que se coludieron alguna vez con los precios. La persona puede hacer uso de este derecho en cualquier farmacia que tenga ese nombre. Farmacia es un centro de salud, y hacer valer el derecho a que le entreguen información confiable. ¿Cada farmacia tiene que tener un farmacéutico, un químico farmacéutico? ¿Cómo, perdón? ¿Cada farmacia que esté abierta tiene que tener un químico farmacéutico de turno? Es obligación. Una farmacia no puede funcionar si no hay un químico farmacéutico en el local. Y hoy es digamos, la autoridad sanitaria, ejercida por el ISP acá en Santiago y las Ceremis en regiones,
quienes se encargan de fiscalizar de que en todo el horario de funcionamiento de una farmacia esté un químico farmacéutico. Dice, ¿por qué los químicos farmacéuticos se escandalizan tanto cuando los medicamentos están en góndola si cuando yo voy a comprar desinflamatorio analgésico ni siquiera te dan a ver las contraindicaciones del medicamento? Es lo que te mencionaba recién. Es importante poner en conocimiento de la comunidad que nuestra primera... Porque el auditor pone en la mesa que en la práctica eso no se usa. Lo que pasa es que hay que decirle al auditor de que este es un derecho que debe ejercer. Cuando él llega al mesón, va a ser atendido por un técnico en farmacia que está orientado a hacer la interpretación de la receta que venga o de la solicitud que el paciente esté presentando. Pero si el paciente quiere saber respecto a su medicación, tiene que hacer valer el derecho a la información del profesional. ¿Y cómo? Solicitando la atención del químico farmacéutico. Y si un supermercado tiene, por ejemplo, góndolas de medicamentos, ¿no tendría que tener un químico farmacéutico? Es que lo que hoy se está persiguiendo es regular que se venda fuera de farmacia. Y si regulas que se venda fuera de farmacia, por eso es que, digamos, han insistido tanto en esta medida, porque en el fondo necesitan que se legisle para que eso sea válido. Porque hoy, de acuerdo a la ley existente, no puedes vender medicamentos fuera de farmacia. Creo que hay más de 50 comunas que no tienen farmacia. Exacto. Ahí vemos, dentro de lo que anunció hoy el presidente, dentro de las medidas, con muy buenos ojos, el tema de poder pedirle a los alcaldes en comunas donde no hay farmacias que levanten farmacias populares. Pero lo que nos preocupa de este anuncio es que en ningún momento se mencionó de que el Ejecutivo esté planteando fortalecer a estos municipios con algún fondo que permita levantar las farmacias populares, ¿ya? Porque o populares o solidarias, como dependiendo del nombre que le ponga cada comuna. Pero hoy podemos decir que las farmacias de administración municipal han sido una medida concreta para poder ofrecer ahorro en el precio de medicamentos. Y los usuarios de farmacias administradas municipalmente han podido ver esta materialización. ¿Cuáles son las problemáticas que hoy tienen estos servicios? Es que no tienen ningún financiamiento por un programa de salud. O sea, es voluntad y disposición de recursos de determinada comuna para poder levantarlas. Entonces, vemos con buenos ojos el que el Ejecutivo lo haya planteado, pero sí le solicitamos y proponemos de que se establezca un fondo para farmacias populares. Me dice, he visto en farmacia en que el químico administra los turnos, tiene que ver los horarios, hace la caja. ¿Eso está bien o está mal? Ese es el modelo que hoy tiene el retail farmacéutico de estas farmacias de cadena. Esas que se coludieron en el 2009 cuando se develó que habían cometido este tremendo ¿Está bien agravio. o está mal? En términos de lo que me plantea, no está bien. Porque, ¿Y por qué lo aceptan? Lamentablemente la legislación hoy no nos resguarda de aquello. Es muy distinto a que lo aceptemos. Lamentablemente hoy las farmacias son una fuente para más del 70% de los colegas que son parte de nuestro gremio. ¿Pero por qué lo aceptan como gremio? Como te digo, no es que lo aceptemos, se pelea, pero para poder cambiar eso necesitamos tener leyes que apoyen a que se posicione al farmacéutico con su responsabilidad sanitaria. Hoy en día, por ejemplo, podríamos, si tuviéramos una exigencia legal de que el farmacéutico se dedicara a educar a la población en el uso racional. Pero es que en la práctica eso no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque el farmacéutico quizás debería estar al medio de todas las cajas y él debería estar ayudando a cualquier persona, pero está por lo general sentado en un escritorio, en una esquina. Absorbido por el trabajo administrativo. Alguna vez lo he visto hasta contar plata. Así es, o sea, hoy el farmacéutico en una farmacia, y ahí diferenciamos también para los auditores, hoy las farmacias, hay que describir de que tenemos las farmacias de cadena, presas de un mercado que enfoca el medicamento netamente como un bien de consumo, tenemos las farmacias independientes donde
muchos colegas tratan de hacer el equilibrio entre el poder sustentar su negocio, pero a la vez entregar un servicio de orientación a la comunidad. Y las farmacias populares que en el fondo han posicionado ese rol de profesional de salud y que no es solamente apoyar en la entrega del medicamento, sino que muchas veces poder atender, estando en el mesón, todas las necesidades de información que surge de la comunidad. O sea, hoy necesitamos leyes que nos apoyen para que el farmacéutico tenga la obligación de atender con su conocimiento sanitario al público. Muchas gracias, Ana Victoria, por venir.